Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Y cuando usted tenga la Biblia abierta, vamos a orar entonces. Y de esta manera vamos a dar inicio entonces a la presentación de esta mañana. Hechos capítulo 20, versículo 36 dice de la siguiente manera: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Verso 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos. Querido Dios y Padre amado, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu presencia. También agradecemos, Señor, porque tú nos das la fuerza para seguir adelante. En esta hora, Señor, necesitamos de ti a cada momento. Ayúdanos y permite, Padre, que nosotros podamos mantener nuestra vista en ti. En esta mañana, Señor, así como hemos abierto tu palabra, también pedimos que abras nuestro corazón y puedas habitar eternamente en él, Señor. Padre, bendice a todos los que estamos aquí. Bendícenos y danos ahora entendimiento, sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Me fui aquí al texto de Hechos capítulo 20 y el versículo 36 y 38, porque Pablo tiene que hacer un viaje hacia Roma, tiene que ir a Roma, pero Pablo nunca pensó que su viaje iba a ser como un reo. ¿Cuánto les gusta viajar? ¿A cuánto les gustaría viajar? ¿Verdad que todos queremos viajar? ¿Y a cuánto les gustaría viajar como reos? Nadie, yo no viajo, ¿verdad? Pero Pablo pensó que el Señor le dice, vas a ir a Roma, pero en Roma, allí tienes que hacer una gran labor. Así que vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 23 y versículo 11. Quiero notar lo siguiente, miren. Nosotros siempre hemos dicho y siempre vamos a decir que las despedidas son bien tristes, ¿verdad? Son bien tristes, y es triste cuando una persona se va, ya sea que se vaya de aquí en el mismo Nicaragua. Hay gente que se ha ido de Chinandega y se va para Rivas, hay gente que se ha ido para Managua, para Estelí. De igual manera, incluso cuando yo me vine a Chinandega, yo estaba en Nueva Guinea y me vine para acá, y me imagino que la gente que me veía se sintió triste en algún momento cuando ya no me vio, y otras personas pues se sintieron alegres que ya no estaba yo dando guerra. Pero vemos que las despedidas son siempre tristes. Y cuando Pablo dice que oró con ellos, dice el texto bíblico, comenzaron a llorar y se le echaron al cuello porque nunca más iban a ver a Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo entendía su misión. Pablo entendía que montándose a ese barco ya no iba a haber vuelta atrás. Pero cuando la voluntad de Dios está en primer lugar y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a acompañar en los viajes. Hoy estamos tristes en mi familia, ¿verdad? Mi esposa está triste porque Génesis pues va viajando hacia Estados Unidos. Y es triste también la angustia que pasa uno, ¿verdad? Saber que va a pasar por tantas cosas que uno no se imagina. De igual manera vemos aquí experiencias como la de nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana Anita, que se fueron sus hijos, también sus hijas, y pues tuvieron ese momento de angustia. Pero gloria a Dios porque ahora ya están bien. Y lo más importante, y quiero decirle, ¿verdad?, a estas muchachas, de que puedan cumplir sus promesas, puedan cumplir su parte, porque es importante que no nos olvidemos de las promesas hechas a Dios. Cuando Pablo va a partir, dice en el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Ten ánimo. Familia, el Señor nos manda a que tengamos ánimo. Dice, ten ánimo
Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. ¿Será que viajar es solamente por conocer? ¿Viajar es porque tienes que ir a descubrir nuevas tierras? Viajar tiene que ver con los propósitos de Dios. Pablo está en Jerusalén. Pablo está testificando del poder de Dios en Jerusalén. Pero Dios le dice ahora a Pablo, mira Pablo, así como has trabajado para mí aquí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Porque en Roma hay personas que no me conocen. Hay personas que están esperando palabras de vida. Para que tú puedas hacerte trabajo, tienes que tener ánimo, le dice el Señor. Y es que cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro, no podemos apartarnos de Dios. Tenemos que llevar a Dios presente en nuestra vida. Mucha gente se ha ido. Mucha gente se ha ido de Nicaragua, se ha ido de Guatemala, se ha ido de El Salvador, se ha ido de Honduras, se ha ido de muchos países latinoamericanos y se han ido a Estados Unidos, se han ido a España y estando allá se han olvidado de Dios. Algunos. Y algunos no. Algunos han buscado de Dios. Algunos le han servido a Dios. Pero lo más importante es que podamos cumplir la promesa de Dios. Ahora, vamos a ir al capítulo 27 porque Pablo se imaginaba que su viaje iba a ser un viaje agradable, confort, un viaje donde él no tuviera que tener tantas o tuviera que pasar por tantas cosas. Dice, vamos a ir al capítulo 27 de Hechos, y el versículo 1 dice de la siguiente manera: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Verso 3, al otro día llegamos ¿a dónde? A Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Qué interesante, mira esto, Pablo va preso para Roma, pero Dios en su misericordia puso al que estaba ahí al frente de los presos, que en este caso era Julio, le puso en el corazón tratar de manera humanitaria a Pablo. Qué bendición de que aunque tú vas como un preso, Dios pone a personas que te traten bien. A veces estas personas emigrantes que van para otro lado, a veces son maltratadas por personas que como van haciendo el viaje, que porque son los que conocen el camino, estos guías, maltratan a las pobres personas que van buscando una nueva vida. Y entonces vemos que el Señor aquí tiene propósitos también hasta de cuidarnos en el viaje. Pablo se sentía bien aunque iba preso, porque Julio lo estaba cuidando. Dice el versículo 4: y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar fuerte, a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallándonos allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ok, ahora hay un cambio. En el viaje hay un cambio. Siempre que tú dejas un barco y subes a otro, tiene que haber un cambio de piloto, un cambio de guía, pero también tiene que haber, no puede cambiar tu manera de pensar en lo que estás haciendo. Está bien, voy a cambiar, pero mis pensamientos tienen que ir siempre puestos en Jesús. Pablo dice, bueno, vamos a cambiar, pero yo no me voy a olvidar de Dios. Siempre voy a seguir. Les digo esto porque note lo que dice el versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido. Oye, ¿qué es eso a duras penas? Llegando a duras penas, dice. Con dificultad, quizás durmiendo mal, quizás mal comido, quizás pasando momentos de incertidumbre, de angustia. Dice, a duras penas llegamos a Gnido. Y allí en Gnido, dice,
porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Crepa frente a Salmón. Es interesante que cuando uno sale de aquí para Estados Unidos, tiene que pasar muchos días. Algunos tienen la bendición de que llegan pronto, quizás en unos 10, 15 días. Otros tienen también la bendición de llegar en 40 y hasta 2 meses para llegar. Y conozco personas que están allá que pasaron momentos difíciles en cuanto a la espera. Incluso ahora mismo hay unas personas que salieron de aquí, amistades que salieron hace 2 semanas y están todavía esperando que puedan pasar. Pero dice aquí en el versículo 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa, ¿qué cosa? La navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Miren, nosotros, aunque no salimos de aquí, todos los días que nos movemos es peligroso. Todos los días que usted se mueve al trabajo, se mueve a la escuela, se mueve a la iglesia incluso, es peligroso porque hay mucha violencia, muchos peligros. Incluso usted no puede salir a la calle de su casa a la cuadra porque hasta es peligroso. En este caso, ustedes saben cómo andan ahora secuestrando niños. Ya no podemos mandar ni a los niños confiadamente a la venta porque es peligroso. Pero Dios tiene ahora, mejor dicho, Dios quiere que nosotros veamos que Él nos cuida siempre y cuando busquemos su rostro. Pablo era un hombre espiritual. Pablo era un hombre que le servía a Dios incondicionalmente. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Y Pablo era un hombre que amaba a su prójimo. Y cuando nosotros vemos a Pablo, podemos ver un reflejo exacto de Jesús en Pablo. Pero nosotros también podemos ser Pablos en este tiempo. Nosotros podemos ser también reflejos de Jesús en este tiempo. Nosotros podemos también consagrarnos al Señor para poder ser de bendición a otras personas. Dice en el versículo 10 que Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y qué lindo es cuando una persona se levanta y ve la situación y te dice: hermano, no es posible que hagamos tal cosa porque yo veo esto y hay que tener cuidado. Pero saben, siempre hay alguien que rechaza los buenos consejos. Siempre hay alguien que rechaza la sabiduría que viene de Dios, porque Pablo no está hablando por su cuenta. Pablo está hablando porque Dios le está mostrando todo el panorama. Ahora, noten lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto, dice, y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y esta parte me gusta porque nosotros a veces confiamos más en las personas que en Dios. A veces confiamos más en el coyote que nos va llevando allá a Estados Unidos que en la presencia de Dios. A veces confiamos en esas personas. Tienen experiencia, es cierto, conocen el camino, pero Dios es el que decide si llegas o no llegas. El piloto de la nave pudo ser un excelente capitán de barco, pero Pablo está viendo la situación difícil. Y cuando nosotros rechazamos a Dios o el consejo de Dios, el consejo de una madre al hijo cuando viene de parte de Dios, entonces hacemos las cosas difíciles. Quizá el Señor quiere hacer nuestro viaje suave, pero como despreciamos los consejos, entonces el Señor dice: bueno, entonces está bien, hazlo a tu manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ¿qué pasa? Hay dolor. ¿Verdad que hay dolor? Sí, hay dolor. Noten el versículo 12
Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. También de allí, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al surdeste, e invernar allí. Cuando nosotros no tenemos experiencia en algo, por lo menos alguien que pueda manejar, no tiene experiencia, ¿qué es lo que va haciendo en su mente? Va pidiéndole al Señor que le ayude, ¿verdad? Cuando usted va a entrar a un trabajo nuevo y no tiene experiencia, ¿qué es lo que el Señor ayuda? ¿Por qué? Porque usted necesita sabiduría. Usted necesita aprender. Y saben, y hace bien buscar al Dios que nos enseña. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Crepa. Bueno, dice, Pablo se equivocó, Pablo está equivocado. Mira, Pablo, era una brisita. Tú decías que era una gran tormenta. Vámonos, levanten ancla. Y entonces zarparon, se fueron. Dios no se equivoca. Él conoce el futuro y todo. Dice el verso 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿cómo? Euroclidón. Oye, hasta el nombre da miedo, ¿sí o no? Euroclidón se llamaba el viento, que venía el huracán. Es decir, Pablo, es una brisita, no te preocupes, Pablo, es una brisita. Pablo está loco inventando. Pero Pablo les dijo, es peligroso la navegación. Y se levantó un huracán. No era un viento, era un huracán llamado Euroclidón. Y me llama la atención porque ni siquiera le pusieron un nombre más confiable, ya, sino que le dieron un nombre fuerte. Euroclidón, suena fuerte, ¿verdad? Y entonces dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proas al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miren, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estos vientos llegan a nuestra vida, llegan a nuestro hogar, llegan a nuestro matrimonio, estos vientos cuando llegan nos tienen que tumbar, pero tenemos que hacer algo. Dice aquí que a veces nosotros nos dejamos llevar por los problemas. Ay, bueno, de todas maneras, ahí estoy. No, usted tiene que pararse y buscar al que le puede resolver los problemas. Porque esto no es un problemita, esto es un problemón. Están ya en el mar, está un gran huracán y ahora están solamente soltaron el timón del barco y a donde nos lleva el viento. Pero a veces no es así. A veces hay que luchar con el viento. Hay que luchar con esos huracanes que llegan a nuestra vida, que llegan a nuestro hogar. Dice el versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Ustedes saben qué es el esquife? Son los botecitos, esos esquifes son unos botecitos para que cuando alguien se cae, entonces eso lo ayudan para que rescatarlo. Verso 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Yo les pregunto, ¿cómo es un barco a la deriva? No lleva capitán, no lleva quien los dirija, estás a la deriva. Pero noten algo, pero dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Miren, esta parte me entristece porque es una realidad en nuestra vida. A veces nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? A veces nosotros buscamos lo que esté en nuestras manos para hacer y buscamos soluciones, pero entre más soluciones busquemos nosotros, más se empeoran las cosas. Más nos equivocamos y más decimos, ay, ya intenté esto, ya intenté lo otro, y seguimos. Pero dice el texto aquí que hay momentos en nuestras vidas, escucha esto, que hemos llegado a esta situación. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días.
Óigame, clase de oscuridad. Ni sol, ni estrellas, ni luna por muchos días, dice. Y escucha lo que dice ahora. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿En qué momento nosotros perdemos toda esperanza de salvarnos? ¿En qué momento llegamos al punto de decir, ya que se acabe esto? Ya no sigo luchando. Señor, hasta aquí llego. Señor, ya hice lo que pude. Ya no puedo más. ¿Cuándo es que nosotros decidimos? Hay mucha gente que se va del hogar porque ya no aguanta a la familia. Hay gente que se abandona del esposo o de la esposa porque ya no aguantan la situación, ya sea económica, emocional, como sea. Se van, tiran las armas y se van. Personas que están a punto de pasar la frontera allá en México y dicen, ya no puedo, y se regresan para atrás. Entonces vemos que hay un momento donde Dios nos pone para que podamos reflexionar. Dios nunca te va a poner en una situación difícil para que tú te quites la vida, para que tomes una decisión equivocada. Te pone en ese espacio para que puedas reflexionar y ver para arriba y decir, Señor, te necesito. Para que puedas decir, Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y dice el texto que ya habían perdido toda esperanza de salvación. Pero saben, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible cuando alguien está orando por ti. Cuando alguien está intercediendo por ti, no hay nada imposible. Cuando alguien está, sin que tú te des cuenta, pidiéndole a Dios para que te guarde, para que te cuide, para que cumplas tu propósito. Madres que están de rodillas todas las noches orando por esa hija, por ese hijo que se fue y que llegue allá a su destino sano y salvo, orándole al Señor, orando fervientemente, como lo ha hecho mi esposa durante toda esta noche. Para que podamos ver la maravillosa mano de Dios, tenemos que derramarnos delante de Él. El problema es que queremos todo, pero no queremos a Dios. Y cuando Dios lo tenemos, entonces tenemos todo. ¿Verdad? Dice, miren lo que dice ahora el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. ¿Qué dijo Pablo? Habría sido cierto. Primero Pablo les reprende. Habría sido cierto, por cierto, conveniente, oh varones, haberme escuchado. ¿Se acuerdan que yo les dije? No es bueno que salgamos. No es bueno que embarquemos. Veo que hay vientos contrarios. Le está haciendo ver sus errores. Dios siempre te hace ver tus errores. Dios siempre te dice, ¿te das cuenta que no era así como yo quería? ¿Te das cuenta que la decisión que tomaste no te salió bien? Pero más sin embargo Dios no te deja que sigas allí, sino que te dice, te voy a mostrar ahora mi forma de liberarte, mi forma de ayudarte y de salvarte. Dice, haberme oído y no zarpar de Crepa tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo allá en Hechos 23:11? Pablo, ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques ¿a dónde? En Roma. Pero Pablo ya va testificando de Dios en el barco. No está esperando llegar a Roma. Ya va en el barco testificando de Dios. Y dice el texto ahí, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Ten ánimo. ¿Cuál es la palabra que tenemos que decirle entonces? Ten ánimo. Ten ánimo en el Señor. Levántate. El Señor tiene grandes planes para nosotros. El problema es que nosotros no queremos esos planes. Y los planes del Señor son eternos. Y por eso tenemos que tomarlos. Dice, ten ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Amén. Qué lindas palabras las de Pablo.
Cuando miro que esa gente sale para esos lados, van un grupo de 15, de 10, de 20. Y qué bonito es que alguien te diga, hermanos o amigos, o no sé quiénes están aquí, no habrá pérdida de vidas aquí. Vamos a perder las ropas que llevamos, vamos a perder los zapatos que llevamos, vamos a perder la ropa que llevamos, pero no vamos a perder la vida. Porque la vida es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque la vida es lo que el Señor quiere que se la entreguemos a Él. Y cuando nosotros le entregamos la vida, entonces el Señor nos da todo lo que hemos perdido. Porque hay cosas que hay que dejarlas en el camino. Hay cosas que tenemos que quitar. El orgullo hay que dejarlo allí. La soberbia hay que dejarla tirada allí. La hombría, la valentía hay que dejarla allí. Hay que ser humildes y seguir al Señor en ese camino, porque el Señor te va a llevar a un puerto seguro. Dice el versículo 23. ¿Y por qué Pablo les dice tengan ánimo? ¿Por qué Pablo les dice no va a haber pérdida de vidas, sino de las cosas materiales? Note el versículo 23. Porque esta noche, amén. Este texto me haga de llorar. Dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios vivo, de quien soy y a quien sirvo. Amén. ¿Por qué Pablo estaba seguro que nadie iba a morir? Porque el ángel de Dios ya estaba con él y le dijo, Pablo, tú vas a salvar a estas personas. ¿Saben? Cuando tú oras, Dios responde tu oración. Nota lo que dice, versículo 24. ¿Qué le dijo el ángel? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido. ¿Cuál fue el regalo que le dio? Léalo conmigo. Te ha concedido a todos los que van en este barco. Cuando tú oras en tu hogar y solamente tú tienes fe en Dios, tu familia vive porque tú vives intercediendo por esas personas. La iglesia tú la puedes ver así, decaidita, pero la iglesia se mantiene activa y viva porque estás orando por la iglesia. Cuando tú oras al Señor, el Señor te responde y te hace ver de manera instantánea, como a Pablo, que hay poder en Él. Dice, nadie va a morir. Y qué lindo, el Señor le dice a Pablo, Pablo, yo te los voy a regalar a esa gente. ¿Cuál sería la oración de Pablo? ¿Cómo sería la oración de Pablo? ¿Saben? Cuando el Señor le dice, te voy a conceder a estos muchachos, es porque Pablo estaba pidiendo por ellos. Dice, versículo 25, dice, pero antes de eso quiero leer el 24, ¿verdad? Dice, he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, y miren cómo es, yo no entiendo, el ser humano es triste la vida del ser humano. Es triste la vida del ser humano cuando estás viendo a alguien que te está diciendo que Dios te va a bendecir, que Dios hará grandes cosas en tu vida y tú no le crees. Qué triste que es el ser humano cuando no le cree a Dios. Dice el texto, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adrático a medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron, ¿qué cosa? La sonda. Hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Pero miren cuál es el propósito de estos marineros. El propósito de estos marineros no era confiar en Dios, sino huir de Dios. Y cuando el ser humano quiere huir de Dios, no le va bien. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Pablo está loco. Pablo se cree el santo de Jerusalén.
Pablo dice que no vamos a morir porque él está, porque el ángel se le apareció. Hay gente que se va de la iglesia porque sienten de que ellos aquí no están, no, yo me voy de la iglesia de Camino a Cristo porque ahí se creen los santos de Jerusalén, entonces nos vamos para otra iglesia. Y entonces comienzan a abandonar a Dios, comienzan a huir de Dios. Pero aquí estos marineros quieren irse y echando el esquife, dice al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, ¿qué le dijo? Mira, ve, yo no me hago responsable de la vida de estos hombres que se van. Nota el texto. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlos. En otras palabras, quiero decirles, mejor dicho, el Señor nos dice, si ustedes no permanecen en la iglesia, yo no voy a hacer nada con ustedes. Si ustedes no permanecen en mi fe, yo no los voy a salvar. Si ustedes no permanecen en la comunión conmigo, no los voy a salvar. Eso es lo que está diciendo el texto. A veces nosotros queremos, la mejor solución es irnos de la iglesia, es no orar, es no leer la Biblia, es no testificar. Esa no es la solución. La solución es más bien acercarnos a Dios. Pablo le dijo, si estos hombres se van, que se vayan. Pero yo no me hago responsable. Ya el Señor les dijo que no iban a morir. Si nos apartamos de Dios, familia, la muerte es segura. Y es una muerte que nos va a llegar. Pero es mejor que nos llegue la muerte tomados de la mano de Jesús. Dice el texto, verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Qué lindo es cuando escuchas la voz de Dios. Dijeron, tiene razón Pablo. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón del ser humano se vuelve sensible. Y dice, es cierto lo que dice Pablo. Botá eso, no vamos a oír aquí, no vamos a quedar. Tomaron la mayor decisión de sus vidas, que fue quedarse en el barco. Y la nave fue destruida completamente. Fue completamente destruida. Pero, noten lo que dice el versículo 32. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues escucha esto, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. ¿Qué hay que hacer entonces? Comamos, levantémonos, pongámonos vivos, activos, porque el Señor ha prometido que ni un cabello de nuestra cabeza va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Amén. Es importante que no dejemos de orar por las personas que se nos han ido de nuestro lado, que están ahora pasando por allá, por Guatemala, por México. El Señor tiene planes maravillosos para nosotros, pero también para nuestra familia. Y a veces por situaciones de economía, situaciones emocionales, tenemos que huir a otro lado. Pero si vamos a huir, que sea con el Señor, que sea con Jesús, que podamos ir nosotros para allá. Me encontraba con Alexander Calero, él se fue también el jueves, y me dice, Néstor, yo me voy a ir, hoy me voy a las 3 de la tarde, lo despedí. Alex se bautizó en el 2013 aquí en el colegio. Y es triste pues porque va aventurando. Pero algo que sí me dijo y que me da ánimo y que me gusta es que él dice, desde aquí voy buscando a Dios. Y voy a buscar una iglesia. Y voy a estar allá, me voy a congregar y allá voy a servirle al Señor. Y le digo yo, eso es lo que tienes que hacer.
Y cuando tú llevas esos pensamientos, Dios hace cosas grandes en tu vida. Y Dios cumple sus propósitos. Mucha gente se ha ido, pero Dios no quiere que perezcan, sino que triunfen a través de la comunión con Él. Dice el versículo 37, y éramos todas las personas en la nave 266. 265 personas sobrevivieron, porque una era amigo de Dios, porque una oraba a Dios, porque una servía a Dios, porque una amaba a Dios, porque una persona confiaba en Dios. Ahora imagínate nosotros, si todos los que estamos aquí hacemos como Pablo, ¿cuántas vidas salvaríamos? Muchas vidas. Que en esta mañana podamos nosotros seguir intercediendo por las personas. Aunque ya estén allá al otro lado y estén haciendo su vida, hay que seguir orando porque quizás no se han encontrado con Dios. Porque quizás se les ha olvidado el propósito o la promesa o el pacto que hicieron con Dios. Porque quizás ya están trabajando y se sienten bien y están estables, entonces Dios ya no existe. Hay que recordarles que Dios está allí y que si ellos están allí es porque Dios les ha dado esa oportunidad. Oremos, querido Dios y Padre amado que estás en las alturas de los cielos en esta hora, Padre. Pedimos que seas tú llenándonos de tu presencia. Consuela nuestros corazones y ayúdanos a tener fe en ti, Señor, a creer más en ti. En esta hora, Padre, pedimos por cada una de las familias que están ahora pasando por el momento de la separación, Señor, de algún familiar que ha viajado a otro lado y que quizás la incertidumbre está angustiando nuestras almas. En esta hora, Padre, te pido por Darlene Castillo, bendícela, cuídela, Señor. También te pongo en tus manos a Julie, a Michelle, Señor, a Pablo, a Pamela, a hermana de Pamela, Señor. Yo te pido que les cuides, que les guarde, que seas tú, Señor, proveyéndoles, supliendo, Señor, cada necesidad y que ellos puedan encontrarse contigo, Señor, para que ellos puedan reconocer que solamente en ti hay salvación y vida eterna, Padre eterno. Yo te los pongo en tus manos. También, Señor, quiero pedir por la familia de estas personas. Consuélalas y confórtalas, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Te pido por Alexander Calero también, Señor, y también por Ileana. Cuídales, Señor, bendíceles, que seas tú, Señor, proviéndoles todo lo que necesiten. También, Padre, te pido por Génesis Arria. Pido que la guardes, que la cuides, que la dirijas, Señor, que seas tú, Señor, dando todo lo que necesite, sobre todo, Señor, que ella pueda anhelar tu presencia. Padre, no es fácil la separación y por eso, Padre, te pido que también reconfortes el alma, el corazón de su mamá, de Sandra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú. También te pido por Yaosca, Señor, que también va para allá a Estados Unidos. Permite, Padre, que ella pueda encontrarse con el esposo y que puedan tener también, Señor, la oportunidad de encontrarse contigo. También te pido por Gloria, Señor, que ella también está esperando pasar para Estados Unidos. También te pido por ella, Señor, para que le bendigas y le guarde. Señor, ayúdanos, dando fuerza. Y también te pido, Padre, por las personas que ya están allá, que le sigan bendiciendo y que no se olviden nunca más del pacto que hicieron contigo. Te pido por Maciel Gaitán, por Magali Rubio, Señor. Bendícela, Señor, a ella, a sus hijos que están allá, Padre eterno. Dale sabiduría. Y sobre todo, Señor, que ella siga cumpliendo el propósito de servirte y buscarte, Señor. Padre, también te pido en esta mañana por Martín, por Doña Mabel, Señor, por Dylan. Te pido que les guardes y que les protejas también, Señor. Por Darlene Parrales, Señor, te pido también para que les cuides. Por María Elena también, Señor. Bendícela, Señor, por Omar Ventura. Señor, solamente tú tienes el control y el poder. Que sea, Padre, todo conforme a tu voluntad. Ayúdanos en esta hora. Pedimos que seas tú, Señor, interviniendo en cada una de nuestras vidas.
ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.